Julio. Sí. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muy amable. Qué grande, qué grande. Bueno. Julio, sí. ¿hoy fuiste a tu taller? Hoy pasé por mi taller, sí. ¿Hiciste alguna obra? ¿Hiciste algún tipo de, no sé, de utilización de mano? No, hice una suerte como de pequeño silencio en conmemoración de mi cumpleaños. Así que me senté y miré el zoológico, miré al león, desde mi taller se ve la jaula del león e hice silencio. ¿Viste obra? ¿Viste tu obra? ¿Mi obra en dónde? ¿En tu taller? No, porque estoy en una situación particular en relación al taller. Me mudé a un taller que tenía cerca de mi casa y lo mudé más lejos, y de manera que estoy inaugurando un nuevo taller, un nuevo espacio, así que eso lleva tiempo y es muy movilizante porque moves obra, moves trabajo, moves carpetas, volvés a ver cosas que tenías escondidas y que de golpe las ves, otras que decidís que no tienen sentido que estén todo el tiempo tan presentes. ¿Laburos de cuántos años? Yo empecé a trabajar en el año 83, así que ya llevo 33 años en el mundo de la plástica. ¿Y antes cómo era? Bueno, no, ¿antes en qué sentido? Antes de que... Claro, cómo es tu educación del ojo, ¿no? Y cómo es tu posamiento sobre los materiales. No, yo he pasado, mira, yo empecé a estudiar con la que en este momento es la curadora de la muestra que estoy haciendo en Rubén, que se llama Nora Dobarro. Claro. Y yo estuve trabajando con ella durante 15 años. Nora tiene una particularidad, es una mujer formada de una manera académica y que después hizo como bien corresponde a la contemporaneidad, bueno, hizo su camino y es un paso por el arte conceptual, pero claro, como maestra ha sido siempre sumamente libre y exigente al mismo tiempo, porque es una mujer que conoce mucho de varios ismos, aunque sí, ella tiene su propio lenguaje, por supuesto. Sí. De manera que fue una acompañante estupenda en relación a las inquietudes. Me gustaría hacer dibujo, me gustaría hacer esto. Y después, un poco inducido por Augusto Fernández, sí, me fui a estudiar durante varios años con una maestra que se llama Elena Viñas, se llamaba porque falleció, y una gran maestra, muy academista, exigente, sobre todo de lo que es la escuela española, sí, y sobre todo lo que es el claroscuro. Sí. Así que inicié con ella todo un proceso que tiene que ver con la figuración, que tiene que ver con el claroscuro, que tiene que ver con el color, los sí, complementarios, etcétera, etcétera. ¿Qué laburaban Velázquez? ¿Qué laburaban? Bueno, mira, era uno, por supuesto, no laburábamos Velázquez, porque imagínate que hay que tener mucho talento. No, bueno, quiero decir, estudiaban, copiaban. Por supuesto, ¿no? Pero cuando decís española, podés decir Velázquez como Goya, ¿no? No, pero tenés toda la razón del mundo. Ella estudió en España con un amante de la pintura, digamos, de Velázquez, con la pintura de Goya, de la pintura de Vermeer, en fin, y te iba mostrando y te iba aprendiendo a mirar, ¿no? A mirar de una manera, ¿no? Porque después comprendí y sigo comprendiendo y me sigo preguntando qué es el mirar, ¿no es así? Sí, claro. ¿Qué es eso de comunicar la manera en que se mira el mundo, o la manera en que el mundo te impresiona? ¿Sos lector de John Berger, por ejemplo? Soy un amante de John Berger. Qué grande, claro, y sí, mirar, ¿no? Mirar. Soy un amante de John Berger y soy un amante de él como dibujante, sí, como pensador, como reflexionador del mundo. Es un hombre de una exquisita humanidad. Sí. Julio,
Cuando vos decís que empezaste a estudiar, a ir a talleres a los 30 y pico, no puedo creer que tu mano empiece ahí. Tu mano debe haber empezado en la infancia o por lo menos en la pubertad. Ya ahí no empezás tan tarde a tener por lo menos la seguridad que uno ve en los estudios que están en los 57, ¿no? Los 57 del Rubers. Sí. Eso no lo podés empezar a los 30 y pico, no creo. Yo creo que tenés una mano adiestrada de antes. Quisiera que me contaras un poquito eso, ¿no? ¿De dónde viene tu amor o tu tendencia hacia las artes plásticas? Mira, eso en verdad no te lo puedo contestar, no porque no quiero, sino porque no lo sé, porque me es un misterio vedado a mí mismo. Lo que sí te puedo decir es que yo no he tenido nunca ninguna relación, perdóname, te estoy mintiendo. Cuando yo era muy chico, cuando tenía 11 años o 10 años, yo le pedí a mi madre que quería hacer dibujo. Sí. Y mi madre me llevó una profesora en la cual le pude estar 2 clases nada más, porque mi padre después comunicó cosas que comunicaba con mucha asiduidad que no lo podía seguir pagando. Julio Chávez, Dixit. Entonces yo tuve que abandonar eso. Un taller así con la profesora. Un taller para, no sé, con una persona que enseñaba dibujo. Y cuando decís dibujo, hablamos de dibujo, porque viste que la generalidad es decir, mi hijo dibuja y por ahí pinta, ¿no? Cuando hablamos de dibujo estamos hablando de línea. No, dibujo, línea. Línea, ok. Absolutamente, línea. Y yo recuerdo que ella le dijo a mi madre, qué lástima, porque tiene muchas condiciones para el dibujo. Pasó. Sí. Y yo nunca lo recordé eso como una frustración frente a un deseo. Yo lo recordé como una frustración, pero no porque yo desease desesperadamente pintar. Y cuando empecé a estudiar con Nora, sí, mi conciencia ya estaba en otro estadio y mi relación en relación a mí mismo también estaba en otro estadio, porque yo ya era actor, ya trabajaba como actor, ya estudiaba, en fin. Ahí me di cuenta que el vínculo que yo tenía con el acto del pintar era de un erotismo, te diría yo. Sensualidad. Muy grande. La sensualidad. Sí, de un gusto, un placer. Sí, de un placer, de una libertad en el sentido de yo percibía que había algo de mi manera de percibir el mundo o de mi manera de querer ordenar al mundo, que a través del color, a través de la forma, yo me sentía habilitado, me sentía invitado, sentía que ahí había un lenguaje que me estaba diciendo haceme hablar y te voy a hacer hablar, digamos. Y eso fue para mí muy importante porque descubrí ahí un segundo amor, un segundo lenguaje apasionante, que con el tema de que yo ya me había legitimado como actor. Sí. Y esa legitimación produjo en el acto de la pintura, no en el acto de la pintura, en mi vínculo con los pintores y en el mundo de la pintura, que eso no es la pintura. Eso es otra, es como digamos la administración de la pintura. Sí. Eso produjo un poco de conflicto en mí. El holograma y la anchoa. Seguimos con el artista plástico Julio Chávez. También actor. Hay una cosa, hay algo que ahí que no entiendo, porque hablas de dibujo y de golpe saltás como una garrocha a pintura, ¿no? Y vos sabés que son dos lenguajes re distintos. Una cosa es la línea, otra cosa es la mancha, ¿no? ¿Qué pasa en todos esos años? ¿Seguís dibujando para vos? ¿Te vas tirando hacia...? ¿Entendés? Yo, por supuesto que amo los misterios y por eso somos artistas, ¿no? Pero hay algo ahí muy misterioso. Lo que pasa es que yo sí, yo después seguí
sobre todo con Elena Viñas, yo sentí que yo hubiera, en esa época, que yo ya tenía 27, 28 años, 29 años, que empecé a estudiar con Elena, yo empecé a sentir ahí que yo hubiera querido hacer la academia. Bellas Artes. Sí. Así como habías hecho el conservatorio. Exactamente. Yo me sentía que hubiera querido hacer la academia, que hubiera querido hacer el estudio riguroso, y le pedí a Elena de alguna manera que me ayudase a formarme también en lo que era el dibujo, entonces dibujábamos, hacíamos modelo vivo, y yo he sentido siempre mucha afinidad, tanto con la pintura como con el dibujo, y he saltado mucho, ¿sabes? Sí. Desde hasta he dibujado, digamos, y he utilizado la línea, la utilizo de hecho en este momento como una abstracción, ya no como un dibujo figurativo, digamos. ¿Línea blanco y negro? Sí, yo de hecho muchos bocetos de los que yo hago en mis esculturas, los boceto, y yo tendría dibujos. Sí, pero es más hacia la no figuración la escultura, ¿no? ¿Cómo? Es más hacia la no figuración. Es más hacia la no figuración. El misterio para mí es qué hacías en todos esos años con el dibujo. ¿Qué hacías? ¿Tomabas, digamos, modelos de vegetales, de sillas, de actores, en un bar? Mira, ¿no? He salido a la calle a trabajar, a bocetar. He hecho una exposición en La Recoleta en base a pinturas que salieron de bocetos que he tomado de la calle. En una época bocetaba, salía, me iba a La Recoleta y figura que veía de espalda en banco o caminando, lo que fuere, tomaba mi boceto. He trabajado con naturaleza muerta. He hecho las típicos manzana, pera, jarrón, tela. Línea con medios tonos, así todo. A lo Garavito. Sí. ¿Eras como un dibujante emocional o es como una especie de quiero entender la forma, quiero ir hacia Paul Klee, digamos, ¿no? No, yo me calmaba cuando veía que podía acercarme a ciertas cosas que yo admiraba. Una vez hice todo un trabajo durante meses con una modelo al que venía a mi taller, a mi casa, que era casa, taller, living, todo. Hacía desnudos. Y le ponía unas sábanas y tomaba bocetos, y tengo una cantidad infinita, muchísimos bocetos de esa modelo que tomaba tapada con la sábana. Entonces yo digamos, los pliegues y digamos inventaba o describía o me internalizaba en ese cuerpo a través de, digamos, de esos pliegues y de esa forma. Sí, como esculpiendo, ¿no? Como esculpiendo. Y cuando yo me veía que me estaba acercando a lo que era algo que yo había admirado porque había visto, me producía una enorme tranquilidad. Cuando resolvías la cosa en línea, ¿no? Cuando empezaba a entender, a comprender, que tenía la capacidad, o hubiera tenido la capacidad de poder transitar por ese lenguaje, pero no me quedaba en ese lenguaje, porque no lo reconocía todavía propio, digamos. ¿Y cuándo empezaste a reconocer que hay algún tipo de correspondencia entre lo que imaginás, que por supuesto que es inaudito, lo imaginable, viste que son signos absurdos que después siempre te decepcionás cuando llegan al papel, pero que hay una conexión, ¿no? Porque si uno idealiza Egon Schiele y le sale Sul Solar, está en un problema, ¿no? ¿Cuándo crees que hubo una especie de armonía entre lo que imaginabas y lo que salía en el Pelpa? Mira, yo te diría que en varios momentos me sucedió eso. Lo que me parece llamativo de mí mismo, que habiéndome sentido como cercano o satisfecho en relación a que sentía que ahí había algo que me expresaba de alguna manera y que expresaba mi deseo, no me quedaba en eso, sino que saltaba hacia otra cosa. ¿Pero domabas el potro anterior? Es que nunca terminó de ser tan potro. Sigue hablando Julio Chávez. No
no terminó. Yo tengo un tema como artista plástico y yo creo que ya como artista no puedo asegurar que yo sea original. No me refería a eso. No, pero yo a mí mismo te digo. Me refería más a una idealización de lo que más o menos tenés en el bocho, en las emociones, a ver si era fiel a eso, ¿no? Es que en ese sentido te diría, en cuanto yo advierto que puedo expresar y que me puedo, he tenido muchísimos momentos digamos en estos 32 años en la pintura, 33 no sé qué, en la pintura donde me he sentido muy contento y muy digamos, la palabra no es contento. Vos, Julio. Sí, no sé qué hago, pero debo decirte que me ha sorprendido muchas veces el abandono de eso e ir y construir una otra cosa que en un punto no tiene nada que ver con lo anterior, y que también he establecido, yo te diría que he tenido varios matrimonios con personas absolutamente diferentes, ¿no entendés qué? Y que cada uno de ellos me he sentido enamorado, pero al mismo tiempo he abandonado casi como si no los hubiese amado. Y estos matrimonios son o de técnica, o de mirada, o de figuración, o no figurativos. ¿Cómo son? Exactamente, todo eso que decís. Todo he eso, pasado claro. de la figuración a de pronto a un trabajo geométrico con materiales descartables. He vuelto a la figuración y he saltado a la escultura con mis objetos inútiles, y he vuelto a hacer bocetos, y a veces pienso que hay ganas de volver a salir y pintar árboles, figuración, y volver a la paleta y hacer nuevamente el estudio de los complementarios y trabajar con los grises. Porque cuando decís los complementarios y trabajar con los grises, hay como una deuda con la academia, ¿no? Bueno, es que la academia también me expresa. No he sentido que es simplemente una estación de aprendizaje. Puedo comprender que tranquilamente es un lugar de expresión también. Entonces, donde yo también, a través de la pincelada o a través de yo me acuerdo que una cierta tosquedad mía, que la tengo y mucho, cierta torpeza que la tengo y mucho. ¿En qué parte? A ver. En la manera de trabajar, no tengo... Bueno, en los 57 eso no se nota, pero que esa era otra pregunta, porque hay mucha, digamos, hay mucha urgencia, y esa urgencia muchas veces te libera, ¿no? Te da libertad. Lo que pasa es que para mí la urgencia es una especie como... yo no, cuando mismo no la tengo, la siento de alguna manera. Claro, la neurosis. Pues digamos, neurosis. No, bueno, pero ahí tenés... Como mi madre me decía, come despacio que nadie te va a robar la comida, Julio. Pero claro, Julio, ahí tenía 57 segundos y encontraba, qué sé yo, una línea horizontal o una línea vertical que te gobernaba por ahí después una composición que no tenía nada de tiempo para resolver, ¿no? Pero eso fue muy para mí atractivo, porque descubrí que la composición no la tengo por qué resolver a veces desde la conciencia. Por eso te digo, esa es la libertad, ¿no? Por eso hay algo, yo me sorprendí cuando vi los 320 bocetos, porque pensé y comprobé, y para mí, desde mi entendimiento, el vínculo orgánico que tengo con la pintura. En este caso, crayón, ¿no? Sí, tengo y cuando lo hacía estos bocetos, obviamente mi pintor estaba muy liberado del control que yo puedo ejercer, porque tenía verdaderamente, yo no tenía ni el tiempo, ni la ocupación, ni el deseo de controlar lo que estaba haciendo, pero aún así yo tenía como lo presiento y lo veo cuando veo los bocetos, tenía una noción de dónde parar y dónde seguir con otro color, y dónde parar y dónde seguir. Estaba lo aprendido. ¿Estaba lo aprendido o estaba lo orgánico que aparece cuando se libera de lo aprendido? Claro. Es que estaba como sintetizado, porque en ese momento no tenías tiempo de pensar casi, pero también está lo aprendido. No es el niño,
sino que es el niño culturizado, bueno, ¿no? Bueno, es lo que yo cito de algo que escuché, no me acuerdo de quién, cuando se dice qué lindo la libertad del chico, y yo pienso, la libertad del chico no es libertad, no. El chico no tiene otra opción que hacer eso. Totalmente, no hay arte ahí, no hay arte. Lo hermoso es la libertad del artista, ¿entendés? Que vuelve a capturar algo de esa libertad, como cuando era niño, pero ya no es un niño. Más Julio Chávez en El holograma y la anchoa. Y vos, como cuando artista plástico, ¿cuándo te encontrás a tu niño? Todo el tiempo, te diría. En Roberts podemos ver a tu niño. Te digo, casi te diría todo el tiempo, porque tengo en relación al hacer, una relación infantil, de alegría inevitable. Sí. Como cuando a los chicos los ves que están desocupados y le das una ocupación y se ponen contentos porque tienen de qué ocuparse. Sí. Y niños solos, ¿no? Bueno, sí. Jugueteando solo, quiero decir. Sí, pero la existencia tiene mucho de eso. Sí. Y yo me encuentro cuando estoy ocupado, siempre tengo una alegría infantil y al mismo tiempo una alegría agradecida, digamos. Sí. Entonces, en la labor, en el trabajo, en la ocupación, yo cuando era chico fui al Otto Kraus, una experiencia pésima para mí, no por el Otto Kraus, sino porque fue un gusto que le quise dar a mi padre. ¿La secundaria? Sí. Bueno, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay material que laburás, clase. Sí, pero hay una técnica ahí. Me fue como el culo. Tan mal me fue que me fui al año y medio porque una profesora de dibujo técnico me sugirió que abandone la escuela porque ella entendía que estaba absolutamente desubicado en el lugar. Y me acuerdo que para mí era muy lindo el taller de carpintería, por ejemplo, esta cosa de lijar la madera, cortarla, todo. Bueno, lo que haces ahora, ¿no? No, lo que pasa es que en ese momento había que hacerlo derecho todo, había que hacer el estante, había que hacerlo derecho, y la cuña había que hacerla bien. Mi estante era una especie como de porquería que había que poner un cartel, pero Julio, si fuéramos a Bellas Artes, nos obligan a hacer yeso a Voltaire y lo tenés que hacer ideal, ¿viste? Igual, idéntico. También es una manera, es un embole eso, ¿no? Seguramente ahí hubiese fracasado enormemente. Sí, es lo que yo pienso, porque no tengo hay algo ahí que en mí está verdaderamente fallado. Claro. No tengo siempre hay algo que sale torcido, hay algo que no sale bien, hay algo que sale manchado. Sí. Claro, no podés. Pero aún así, a donde iba, que aún así yo era muy feliz de poder de sentirme ocupado, de sentirme ocupado en una labor. A mí me hace, no a mí, creo que a la humanidad le hace bien trabajar. Pero también te hace bien estar como hoy estuviste en tu cumpleaños ahí en el taller y no estar ocupado. Bueno, fueron exactamente 45 minutos. Tampoco es que fueron horas. Bueno, pero 45 minutos para alguien laborioso, vos sabés lo que es, ¿no? Sí, ¿no? Pero estuvo bien porque justamente salía de mi análisis y recordé mucho a mi madre, a mi padre, a la ¿Hasta cuándo los tuviste, Julio? ¿Hasta cuándo los tuviste a esos vos? A mi padre hasta los 29 años y a mi madre hasta los 57 años, 56 años. Sí, hace 4 años. Así que a mi madre hace poco que falleció y mi padre ya hace mucho que falleció. Y como cumplo 60 años, es un número muy fuerte. Julio Chávez, Dixit. Y entonces, bueno, le doy lugar y le di lugar y le daré lugar a que eso tenga su espacio el espacio que necesite, que desorganice, que revea, que haga de mí una experiencia, ¿no? Y tenés como más necesidad en esta especie de momento espiritual, ¿no? Tuyo. ¿Tenés más necesidad de tu labor plástica o ni te lo pensás?
más compromiso, te diría. Tengo más, pues sabes que como a mí me parece que el trabajo es algo que pides y lo miras y puede llegar a producir en mí olvido si no lo miro. De manera que yo me ocupo en recordarme a mí los compromisos que tengo con las cosas. Sí. No pasa a veces de una manera natural. Me ocupo de eso. Es como quien se levanta, va a la carpeta, la abre, toma contacto con lo que está escribiendo y eso lo involucra en el acto y al ratito estás trabajando para eso. Pero el acto de levantarse e ir hacia la carpeta y abrirla es un acto voluntario, en mí. Sí. No es un acto que uno diría orgánico, indispensable. Es un acto que yo hago y que es como diciendo, me provoco la necesidad. Y voy a decir, es una contradicción, porque si es una necesidad, no hay que provocársela. Sí. Yo tengo un hábito de provocármela. Agarro el libro, lo abro, me siento, empiezo a leer y al rato se transforma en una necesidad. ¿Y en la infancia tuviste contacto con historietas? Sí, con Superman, sí, con Batman. Las revistas mexicanas. Sí, con una que se llamaba Susi, la romántica. Sí, y con las revistas que eran fotonovelas. Es decir, todo realista, no de dibujo grotesco nunca. No. ¿Sabes a qué me refiero? Dibujo humorístico, dibujo grotesco, ¿no? No. Todos estos eran como personajes, porque Susi es Lichtenstein, ¿no? Sí. Y todo lo demás es, bueno, dibujos realistas, 8 cabezas, digamos, un cuerpo son 8 cabezas. Nunca te prendió la otra, digamos, qué sé yo, la pequeña Lulú, el pájaro loco, ese tipo de dibujo. Porque mi pregunta siempre es hacia el lado del dibujo, ¿no? No me... Mira, yo tenía ahí un tema, y era... esas cosas había que comprarlas, ¿sabes? No era tan fácil obtenerlas así. Eran cosas que yo me acuerdo que eso tenía que ver con consumir. Sí. Y para mí consumir cuando era chico era muy complicado. Sí, no te compraban porque no tenían plata. Exactamente. Sí, entonces sí. Era, bueno, decir, bueno, quiero coleccionar, porque además existía mucho la palabra coleccionar, ¿sabes? Sí, es verdad. Entonces, guardar la pila, ¿no? La pila de linterna verde. Me falta la 24, no tengo la 40, tenés esta. Sí. Y para mí era lo mismo que te conté del dibujo. Sí. Una clase, 2 clases, chau, no podés seguir. Sí. Entonces había algo ahí de quedate musa. Sí. Pero ¿y cómo te llegaban las revistas? ¿Te las prestaban los amiguitos? Porque lo tenían los compañeros, o porque lo tenía alguien en el barrio. Claro. ¿Entendés? Entonces para mí eso tenía mucho que ver con el tener. Ok. El holograma y la anchoa, un ratito después de la pintura rupestre. El holograma y la anchoa. Volvemos con el artista visual y actor Julio Chávez. ¿Cuándo viajaste por primera vez a Europa? Y grande, yo ya tenía 28 años. ¿Y ahí fuiste al museo? Y ahí me hice una panzada enorme. Mi primer viaje lo hice al Festival de Venecia, sí, con una película que se llama la película del rey. Sí, claro, la de Sorín. Sí. Exactamente. Estuvo fue a Venecia y viajamos ahí con la película, sí, así que yo salté de Buenos Aires, que nunca había salido, había ido a San Pablo, pero nunca más que eso. De golpe estaba en Venecia, en el Lido, en un hotel infernal, rodeado de figuras increíbles y con un bote que me llevaba a la hora que yo quisiese hacia Venecia, porque nosotros estábamos en el Lido, que es una pequeña islita, enfrente. Y ahí en Venecia empecé a recorrer Venecia, que Venecia es un museo, y empecé a recorrer los museos. Después me fui a Francia, me fui a París y me fui al Louvre,
Y ahí sí tuve una experiencia casi de descomponerme. Y ahí cuando viajaste ahí, cuando fuiste al museo, ¿tenías algún orden de historia del arte? ¿Tenías algún tipo de data? Porque yo cuando fui la primera vez a un museo, a ponerle al Prado a los 25, yo, por supuesto, quedé estupefacto ante un par de obras, pero después quedé como, qué idiota, ¿qué es esto? No lo puedo ordenar en mi cabeza, no sé a qué escuela corresponde nada, digamos, vine y estudié historia del arte, ¿no? Sí, yo esos deberes que vos estás diciendo los empecé a hacer recién hace 5 años. Yo me estoy formando con mucha lentitud en relación a eso. Sí. Pero me estoy formando. ¿Te gusta? Más que me gusta. Me apasiona, me revela, me despierta. ¿Te ordena? Me ordena enormemente y me ayuda a pensar. Claro. Y me saca un poco de cierto misticismo. Ajá. Y me ubica en ciertas otros ismos, digamos, que no es solamente que belleza o que lo belleza, sino nada, nosotros hacemos un curso desde hace muchos años con un genio que se llama Camila Mancilla, y nos reunimos y hemos trabajado durante 7, 8 años historia del teatro, y hace 2 años yo dije, ¿por qué no empezamos a hacer un poco de historia del arte? Sí. Entonces nos reunimos una vez por semana y ella nos va haciendo un recorrido, leemos, estudiamos, nos da autores, etcétera, etcétera. Y este año estamos viendo las vanguardias. Ajá. Y por supuesto empezamos por el impresionismo y estamos ahora viendo el dadaísmo y estamos viendo el surrealismo. Claro. Siglo XIX, siglo XX. Y es extraordinario porque eso está sin lugar a dudas involucrado en mí. Claro. Yo estoy atravesado por esos problemas, aunque no me dé cuenta, aunque no lo sepa, pero lo estoy. Claro, solo que no lo sabes ordenar. No lo sé, entonces es como una vez estaba leyendo a una epistemóloga, que no quiero cometer el error de decir mal su nombre o su apellido, así que no la voy a mencionar, es argentina, y que dice que hablaba sobre el origen de las palabras, y hablaba sobre la palabra testigo, y decía que se llamaba testigo aquellas personas que tenían testículos, o sea, que tenían aquello que podían poner sobre la balanza, o sea, y por eso solamente atestiguaban los hombres, porque eran los que tenían testículos. Claro. Y de ahí viene la palabra testigo. Y ahí te ordena todo lo que... Y yo digo, me conmueve profundamente, me enamora, ¿me comprendés? Sí. Me ilumina de una manera increíble, y me digo, Dios mío, estoy atravesado por tantas maravillas y soy tan ignorante. Claro, están ahí invisibles, los datos están invisibles, te hablan y hasta que vos no caigas, la experiencia la tenés, lo que no tenés es su sentido, ¿no? Exactamente, y lejos de suponer que pierden encanto, lo multiplican por 10 el encanto. Claro. Porque ahora la palabra testigo para mí es como que es como un estallido de fuegos artificiales, ¿entendés? Sí. Porque dispara de una manera, se ilumina de una manera muy particular. Incluso cuando la decís testigo ya tiene otro sentido. Y como actor es una herramienta extraordinaria, ¿sabes? El que la palabra no sea transitada de una manera tan común, sino que la abarques en su sentido variado, y la palabra por otro lado vuelve a vivir, le volvés a dar identidad. Es como si le hicieses un favor a la palabra. El holograma y la anchoa. La Yapa de Julio Chávez, artista plástico. ¿Te han interesado manifiestos? Mira, me parece que son todos interesantes y todos tienen falla, sin lugar a dudas, porque en el mismo momento en el cual construís una ley, en ese mismo momento está la falla. Porque... no la trampa, la falla. No la falla. No, yo diría la falla, porque tarde o temprano, el mismo Dalí, por ejemplo, se retira de eso y empieza a construir su obra. Y hay un problema, cuando el manifiesto es muy poderoso, el manifiesto siempre pretende ser superior a la obra. Pero también el manifiesto es casi siempre un grupete, ¿no?
Hay casos como el de Torre García, no, que él lo escribió como una especie de maestro, sigan mi ley, pero casi siempre los manifiestos son un grupete, ponele que se lo Tucumán Arde, no sé, ¿no? Son como un colectivo que se reúnen y hacen una especie de bueno, eso, una Biblia, un manifiesto, y siguen hasta que se rompe, todo se dinamita en mil pedazos, claro, pero, como los Beatles, ¿no? Claro, pero ahí yo ya entiendo que eso mismo es la obra. Claro. Eso mismo es la obra y creo que con el tiempo se le da como una obra. Como un hecho artístico. ¿Y vos con qué artistas plásticos argentinos crees que tenés eslabonamiento hacia atrás, ¿no? ADN. Ponele, qué sé yo, te puedo decir, por tu pasión o por tu familiaridad con la astrología, yo te pondría ahí, bueno, te debe gustar Sur Solar, qué sé yo. Me gusta enormemente, pero... sí, me gusta enormemente, pero yo te diría sin pan y sin trabajo. Claro, la Cárcova. Porque sigo mirándolo y me parece... Sí, claro. Me parece en muchos sentidos que me habla. Sí. ¿Podés decir que de ahí venís? No, ahí me detengo. Me parece que tiene una enorme complejidad esa obra, esas obras. Tienen, no sé, son obras muy... bueno, yo admiro profundamente a Petoruti. Sí. Por supuesto, Jules Solar también. Machó. A mí Machó me vuelve un autor independiente. Okay. En toda su obra. Para mí sí. Para mí. Ahí se lo sentís. En su acto, en su corporalidad. Perdón, ese es mi perro que está ladrando. ¿Cómo se llama? Se llama Pola. Te viene a decir feliz cumpleaños, ¿no? ¿Cómo? Te viene a decir otra vez feliz cumpleaños. Sí, no sé qué viene a hincharme. Bueno, no te quiero molestar más, che. No me molestas, hombre. Bueno, Julio, saludos a esa otra labor que tenés, que es actor. Sí. Mira, cuando hablamos, porque ya te la debes pasar hablando de eso, ¿no? No es necesario. No, me gustaría que un día nos veamos y grabemos algo. Lo que quieras. Pero no por teléfono, ¿no? ¿Viste? Hablar y pelar obra y eso, pero encontrarnos, ¿sabes? Lo que quieras. Che, un gran abrazo y que sea una hermosa vida a partir de hoy. Bueno, vamos a ver. Y si no, la voy a pelear. Un abrazo. Chao. Hola. El holograma y la anchoa. Banda de sonido por el comandante Julio Chávez.